buenos días. Gracias a Dios por poder vernos de nuevo. Mis saludos y felicitaciones a la Iglesia de Quilicura, cada uno de sus integrantes, a sus pastores. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los bendiga mucho. Que sean, si hay algo lindo que puedo desearles, es que sean iglesia. Que Dios los bendiga para ser iglesia. En 15 minutitos quisiera compartir con ustedes una reflexión pensada especialmente yo no sé lo que es todavía, espero no saberlo tan pronto, recibir a la hija ya independiente de visita en la casa. Espero no saberlo tan pronto, digamos. Pero esta es la ocasión, lo que decía el pastor Luis, esta es la ocasión, digamos, ¿no? La iglesia hija viene de visita y entonces tiramos la casa por la ventana y así tiene que ser. Yo creo que así tiene que ser, digamos, no podemos hacer otra cosa, es día de celebración, hay que estar felices por eso. Entonces, pensando en eso, también es que quiero invitarlos a reflexionar brevemente en este tema a partir de dos textos bíblicos. El primero está en Hechos, son bien conocidos. Hechos capítulo 2, versículos 4 al 6. Si alguien no es de la Alianza Cristiana y Misionera acá, tiene que saber que todo aliancista sabe de memoria este texto bíblico. Y los aliancistas, no es el momento para confesar que no lo saben. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El siguiente texto es de Romanos. Vamos a volver sobre en un momento más. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos textos bíblicos que se presentan como un desafío importante cuando uno es una comunidad de fe. No importa el nombre que le demos, congregación, iglesia, una comunidad de fe que pretende cumplir la misión que el Señor nos da. O sea, cuando uno ha llegado al punto en el que dice, bueno, tengo que anunciar el Evangelio, y en el anuncio del Evangelio, o haciendo esto, apareció este resultado, que es que creció una nueva comunidad que se separa de la anterior y se convierte en una comunidad misionera, que ahora tiene la tarea en sí misma de llevar el Evangelio a otras personas. Una vez que hemos hecho eso, una vez que ya como iglesia hemos asumido que la misión que el Señor nos da es una misión a la que no podemos renunciar, nos encontramos con estos textos que a mí me parece que a simple vista parecen contradictorios. Tal vez lo son. Yo no soy de los que le gusta amalgamar textos distintos y hacerlos aparecer como que son lo mismo. No son lo mismo. La iglesia nunca ha sido homogénea, nunca. Desde el comienzo, todas las iglesias y las comunidades de Cristo fueron diferentes porque estaban en países distintos, en regiones diferentes, porque tenían que anunciar el Evangelio a personas distintas. Estos textos son reflejo de esos diferentes lugares, por lo tanto, a veces estos textos chocan entre sí. No chocan negativamente, chocan positivamente, pero chocan. El primer texto que leímos es el de Hechos. Yo digo que si hay un texto misionero es ese. En el libro de Hechos, en ese capítulo, se relata el momento en que los discípulos están juntos, Jesús
ha estado apareciéndoseles. Luego les dice que se queden en Jerusalén, que no sigan haciendo esfuerzos inútiles, por decirlo de alguna manera, sino que se queden ahí y cumplan una misión de oración, de búsqueda, hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, y entonces serán testigos en todos lados. El texto que leímos de Hechos relata el momento en que el Espíritu descendió sobre ellos. El resultado es este: las personas empezaron a hablar en otros idiomas. Los discípulos, un grupo indeterminado, 120 dicen algunos, reciben esta gracia del Señor y comienzan a hablar en otros idiomas. Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos, por influencia de Reina Valera, el hablar en lenguas. Otros le llaman glosolalia, esa experiencia que algunos tienen de hablar en idiomas que antes no conocían. Es un acto milagroso. No es que yo voy a un instituto a aprender alemán o inglés y lo hablo, no, es un hecho que se entiende como don del Espíritu Santo, una gracia que cae, y una persona que nunca habló, vamos a decir, arameo, comienza a hablar arameo, latín, comienza a hablar latín, o otros idiomas modernos en nuestros tiempos. Pero este fue el caso, ¿no? La gente venía de tiempo en tiempo a Jerusalén para celebrar algunas fiestas desde diferentes lugares del Imperio Romano, y en este momento específico se encuentran con que hay un grupo de discípulos de Jesús sobre los cuales desciende el Espíritu, y el Espíritu entonces les hace hablar en los idiomas de las personas que venían de visita a Jerusalén. La gente se sorprende. ¿Cómo es que estos que son galileos, la zona norte de Israel, hablan en mi idioma, que vengo desde el otro lado del Imperio Romano, que hablo latín, que hablo alguna variante del griego o lo que sea? La Iglesia enfrenta el primer desafío cuando lee este texto: la necesidad de adaptarse a quienes son los receptores del mensaje. Soy la Iglesia, perfecto, pero de nada sirve la esencia de ser Iglesia si aquellos a quienes le comunico el mensaje no me entienden. Si la sociedad en la cual debo predicar el mensaje no me entiende. Si hablo otro idioma, por ejemplo, lo que pasaba acá, si resulta que hablo arameo, pero viene alguien que solo conoce el latín, por más que haga aspavientos y gritos y saltos y baile y todo lo que sea, si no logro anunciar el mensaje en su idioma, no me va a entender. La necesidad de adaptarse a la situación, a la sociedad. Lo digo con mucho cuidado porque luego vamos a ver que el otro desafío es casi contradictorio. Me está dada a partir de estos textos bíblicos. La necesidad de adaptarme. Y no solo de adaptarme en términos del idioma, sino que saco de decirle a alguien y explicarle con las mismas metáforas de 2000 años atrás cuestiones que hoy en una ciudad como es Santiago o en pleno siglo XXI no se entienden. Siempre recuerdo la historia de una profesora de educación cristiana que en la zona de Temuco intentaba explicarle a un niño del campo esto de Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y algunas historias más relacionadas con pastores y ovejas. Y le decía, bueno, esto es lo que pasa, decía la profesora, al niñito que vivía en el campo cerca de Temuco, cuando los pastores vienen con sus ovejas y las llevan al río a brevar. Y el niñito le dice, señorita, las ovejas no se llevan a tomar agua a los ríos porque se caen. Las ovejas toman agua del rocío que queda en la mañana en el pasto. Por supuesto, la profesora conocía muy bien el texto bíblico, pero no tenía idea, ni la más remota idea, del contexto en el que estaba predicando.
Eso sí lo sabía el niñito. Pero el niñito no sabía de Biblia, entonces no se podían comunicar. No servía de nada. La señora le recitó el texto bíblico. Capaz que si se lo hubiera recitado en griego, en hebreo, hubiera sido lo mismo. El texto no le dijo nada al chico. Bueno, por supuesto, después de eso ambos aprendieron lo que la palabra quería decir. Pero no es que ella pudo enseñarle a él lo que quería. La Iglesia entonces se ha tenido que adaptar con la única intención de cumplir la misión, de hacer comprensible el mensaje del Evangelio. No voy a repetir acá todos los chistes que se hacen por lo incomprensible que es a veces el lenguaje que usamos en el mundo evangélico, ¿no? Que finalmente levanta un obstáculo entre nuestros receptores y nosotros mismos. Pero esto es lo que pasa, pero no solo en el lenguaje. También la Iglesia ha tenido que asumir estructuras políticas, eclesiales. Hoy día el pastor usaba la palabra corporación, porque la Iglesia ha tenido que tomar un marco político eclesial, un marco social, de tal forma de poder existir en una sociedad como esta y poder tener edificios, poder arrendar, poder invitar, como pasó, ¿cierto?, con Lampa, la alcaldesa, poder invitar y decir esto es lo que somos y bueno, estos edificios los ocupamos, podemos comprar estos espacios, podemos arrendar para hacer esta tarea religiosa y usar el lenguaje que sea comprensible en los organismos de gobierno civil. La necesidad de adaptarse, un desafío importante. El otro texto que leíamos nos pone en otra situación. No se conformen a este siglo, dice Romanos. O sea, no se adapten. No tanto. Cuidado con adaptarse demasiado. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, haciendo un culto racional, un culto pensado. Y culto no se refiere a la reunión de domingo, se refiere a la adoración que hacemos permanentemente. Rendir culto a Dios es eso, rendirle culto todos los días. Pero no se adapten a este siglo. Siglo debiera ser entendido acá como a este mundo, a esta forma de hacer las cosas. Imagínense, es tremendamente contradictorio porque para que una iglesia pueda tener chequera, necesita entrar en un modelo económico que a veces es hostil a la fe cristiana. Y resulta que ahí se tuvo que adaptar. Y ahora nos dicen, pero no se adapten tanto. Bueno, yo digo que hay textos bíblicos que no hay que intentar domesticar. La Biblia nos habla nomás. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir en esta tensión. Hermanos de Quilicura, hermanos de la Iglesia de Providencia, nuestros amigos que nos escuchan por internet, lo que la Iglesia tiene que hacer es vivir responsablemente en esta tensión y no intentar escapar hacia ninguno de los dos lados porque la cosa puede terminar muy mal. La comunidad de fe, iglesia, congregación, grupo, la comunidad de fe que no percibe la importancia de hablar el idioma de la sociedad en la cual pretende servir, jamás va a poder comunicarse adecuadamente. La comunidad de fe que decide mantenerse en el 70 después de Cristo, en el siglo I, la época que fueron escritos la mayoría de los textos bíblicos. La que pretende mantenerse como si el tiempo no hubiera pasado y como si viviéramos hoy día en el Israel del siglo I, jamás va a poder ser comprendida y no va a poder funcionar. Y finalmente va a terminar cerrada en sí mismo, cantando el corito "Somos un pequeño pueblo muy feliz", sin anunciarle a nadie el mensaje de Jesucristo, sin poder ser comprendida, sin poder crecer, pero
la comunidad de fe que decide adaptarse demasiado va a poder anunciar un mensaje a todo el mundo y probablemente no va a ser el mensaje del Evangelio. Somos llamados a adaptarnos y somos llamados a mantener la esencia de lo que es ser iglesia. En esta esencia de lo que es ser iglesia hay que recordar que nuestra organización, nuestra forma de desarrollarnos, a partir de oficios, a partir de dones, es algo que viene directamente del Señor. Es muy sobrenatural, si lo queremos decir de esa manera. Viene de una gracia del Espíritu Santo. Sin embargo, con la necesidad de adaptarnos, para ser comprendidos y para poder ser funcionales, esa gracia del Espíritu y esos dones del Espíritu han ido tomando forma a través de estructuras de gobierno local y luego nacional y distrital. Lo que nunca hay que perder de vista es que estas dos cosas tienen que estar ligadas, profundamente relacionadas. Eso demanda de nosotros dos consideraciones finales. Con esto terminamos. Primero, interpretar siempre todo a dos bandas, digo yo. Por un lado, un ojo puesto en la Sagrada Escritura, porque de ella viene lo que se nos comunica respecto de qué significa ser iglesia. Ahí se nos dice que hay que vivir en santidad, ahí se nos dice que hay que anunciar el Evangelio, ahí se nos dice que Jesucristo murió por nosotros, ahí se nos dice lo que sufrió el cristianismo antiguo. Hay que tener un ojo puesto en la Sagrada Escritura. El otro ojo hay que tenerlo puesto en la sociedad. Porque la sociedad nos dice y nos levanta preguntas, la sociedad nos muestra sus falencias cuando las sabemos leer adecuadamente. Esto ha sido un error histórico de las iglesias. Se cuenta la historia de las comunidades nicaragüenses que ponían como eslogan en la iglesia: Cristo es la respuesta. Un día amanecieron todas las iglesias rayadas. ¿Y cuál es la pregunta? Esa desvinculación entre el mensaje que anunciamos y la sociedad que no entiende de qué estamos hablando es muy notoria. No significa esto que la iglesia deba negar su esencia. Al contrario, lo que significa es que la iglesia comunique su esencia de una manera que ésta pueda ser comprendida, de una manera que ésta pueda ser captada en este contexto. Esa es la primera consideración. La segunda, entonces, producto de esto, es recordar que todas nuestras interpretaciones de lo que somos y de lo que tenemos que hacer son siempre provisorias. Aquí hay que dejar de ser pedantes, hay que dejar de ser soberbios. Esa interpretación que en mi época hacíamos de la misión de la iglesia, en el cuarto de un zapatero, en la iglesia de Maullín, porque ahí abríamos una obra, lo único que estaba disponible, así como el cobertizo que decía el hermano, era en ese tiempo, tú te acuerdas de esas cosas, la casa de un zapatero, el taller del zapatero. Esa interpretación de la misión que hacíamos ahí pensando que éramos el centro del universo, ya no sirve en Santiago. No puedo venir yo a decir acá: mire hermano, en Maullín hace 20 años atrás descubrimos que la voluntad de Dios es esta, escuchen y apliquen. No es así. Será la comunidad de Santiago, será la comunidad de Quilicura, será la comunidad de Providencia, serán los jóvenes adultos, los juveniles, los hombres, las mujeres, los niños, los que tendrán que orar, ayunar, leer los diarios y descubrir la voluntad de Dios para su momento histórico. Pero esto va a servir para ahora, no para 20 años más. Los de 20 años más tendrán que pelarse las rodillas solitos.
Conoce la expresión, ¿no? Pelarse las rodillas. Antes nos pelábamos las rodillas porque no teníamos alfombra en los templos. Esta tensión que nos muestra la Biblia, adaptarnos, pero no ceder la esencia, nos obliga a estas dos consideraciones. Interpretar siempre todo a dos bandas. El que no logra entender la sociedad porque ha decidido vivir en un monasterio, no va a entender nunca, nunca cómo anunciar el mensaje del Evangelio. Nunca. Por otro lado, el que ha decidido vivir la sociedad sin preguntarse nunca lo que la palabra de Dios dice, tampoco va a poder comunicar el mensaje del Evangelio. Va a comunicar otra cosa, va a formar un buen club social, pero no una iglesia. Eso es otra cosa. Y lo otro, recordar con humildad que nuestras interpretaciones de la Biblia, de la liturgia, de la forma en que cantamos, de la forma en que nos estructuramos, son siempre, siempre provisorias. Están sujetas al descubrimiento de la voluntad de Dios en un nuevo momento histórico y en un nuevo escenario. Hay espacio para todos, porque esto de descubrir la voluntad de Dios no es una cuestión etaria. No es que yo, porque soy joven, deba ser el que tiene la palabra. Lo digo como ejemplo, no es que yo sea joven. No es que debamos ir ahora y decir, ok, todos los mayores de tantos años, háganse a un lado, dejemos que los jóvenes nos digan la voluntad de Dios. No es eso, no se trata de eso. Se trata de que los momentos históricos proveen la posibilidad de que de nuevo toda la comunidad de fe se pregunte por una voluntad de Dios específica para nuestro tiempo y para nuestro espacio geográfico. No es lo mismo tampoco ser una iglesia del sur que ser una de Santiago, o del norte que de Santiago, y tampoco es lo mismo ser una iglesia pequeña que una iglesia grande. Los tiempos no son los mismos. La voluntad de Dios debe ser descubierta y debemos interpretar a dos bandas. Que Dios nos bendiga, muchas felicidades, mucha fuerza, muchas bendiciones del Señor, que sean, ante todo, como dijo Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que sean lo que Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera que sea su iglesia? Bonhoeffer respondía algo de perogrullo. Dios espera que la iglesia sea sencillamente iglesia. Que sean iglesia, que Dios nos bendiga. Pastor.